Delante de todo lo que ves, está Correo Argentino, haciendo posible que lo que necesitas llegue a cada rincón del país, cuidándote en cada etapa de tu vida, acercándote programas de salud, llevando adelante la educación y la igualdad, promoviendo la sustentabilidad con energía y también asegurando nuestra identidad y nuestros derechos. Estamos manteniendo las tradiciones, construyendo nación y desafiando distancias. Correo Argentino, delante de todo. El correo de bandera de todos los argentinos y argentinas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es otra edición de Chacra TV Noticias en una jornada particular, la jornada posterior a la asunción del nuevo presidente de la Nación, Javier Milei. Ha sido a lo largo de este día tiempo de análisis, de reflexión, de revisión y por supuesto de las novedades que tienen que ver con la llegada del primer mandatario y los funcionarios que lo acompañarán al frente del Ejecutivo Nacional. Comenzamos con estos títulos. Hoy comienza una nueva era en la Argentina, lo aseguró el presidente Milei, que adelantó que no hay alternativa al ajuste ni al shock. El presidente Javier Milei señaló en el discurso que dio en la explanada del Congreso Nacional que no hay alternativa al ajuste hoy en la Argentina. En tanto, digamos que en esta jornada el vocero presidencial Manuel Adorni aclaró que no habrá anuncios económicos este lunes. Mañana, aún con horario a definir, los anuncios en materia económica estarán brindados por el ministro Luis Caputo, aseguró Manuel Adorni. Claro y realista, así calificaron desde la mesa de enlace el discurso del presidente Milei, tras un durísimo discurso del presidente de la Nación, Javier Milei, en el que describió la herencia recibida y manifestó que no hay plata y que habrá un ajuste necesario. La mesa de enlace manifestó confianza en la nueva gestión, augurando un papel central para el sector agropecuario. El presidente de CRA, Carlos Castagnani, consideró que fue un discurso claro y realista para entender la fragilidad en la que se encuentra nuestro país. En tanto, el presidente de la Rural, Nicolás Pino, consideró que comienza un nuevo capítulo en la historia de la Argentina. Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria, dijo que esperamos que, como dijo el presidente Milei, se inicie un verdadero camino de reconstrucción de la Argentina. Finalmente, Elvio Lausirica, presidente de Coninagro, destacó que no cabe duda que desde el sector de la producción del campo y la agroindustria tenemos la posibilidad de ser el motor del desarrollo de la Argentina. En la provincia de Buenos Aires la sequía comienza a estar en retroceso. Los mapas elaborados por la Mesa Nacional de Monitoreo de Sequía muestran un panorama muy distinto entre enero y octubre de este año. La situación, que en enero produjo pérdidas económicas millonarias para todo el sector y para todo el país, comenzó a cambiar con el impacto del Niño y la llegada de lluvias en el centro de la Cuenca del Plata. Pronóstico extendido, ¿qué va a ocurrir en los próximos días climáticamente hablando en la República Argentina y en la ciudad de Buenos Aires? Comenzamos por la ciudad. Para este martes parcialmente nublado, 22 la mínima, 32 la máxima. Para el miércoles, tormentas aisladas, 23 grados la temperatura mínima esperada, 29 la máxima pronosticada. Para el día jueves, 21 grados la temperatura mínima, 29 la máxima esperada. Ampliamos el primero de los temas que tiene que ver con la asunción del presidente Javier Milei con las primeras acciones de gobierno. Recordemos que señaló en ocasión de dar su discurso frente a la explanada del Congreso de la Nación que no hay alternativa al ajuste ni al shock. En tanto, en la mañana de hoy, el vocero presidencial Manuel Adorni aclaró que no habrá anuncios económicos este lunes. Mañana está por definirse el horario. Los anuncios en materia económica estarán brindados por el ministro Caputo. Así lo señaló en su primera conferencia de prensa.
Economía, al mando de Luis Caputo, tendrá bajo su mando energía, minería, industria, comercio y bioeconomía, que incluye agricultura. Con algunos puestos para definir, formarán parte del gabinete del Palacio de Hacienda Joaquín Cotani, Federico Furiase, Martín Bautier, Carlos Guberman y otras áreas que dependerán de economía, como bioeconomía, la antes llamada agricultura, así como también industria y comercio. Habría también una secretaría por encima de esas áreas bajo el mando de Juan Paso. En tanto, hoy el Banco Central, a cargo de Miguel Pese, presidente saliente, a la espera del decreto que designa a Santiago Bausili en su reemplazo, aplica la regla de conformidad previa, reduciendo la actividad en el mercado cambiario el mínimo indispensable. La medida es para todas las compras de dólares que se cursan a través del mercado único y libre de cambios. Mientras tanto, el presidente Milei encabezó su primera reunión de gabinete en la Casa Rosada. Además de Nicolás Pose, jefe de gabinete, estuvieron presentes Sandra Petovelo, de Capital Humano, Diana Mondino, canciller, Luis Toto Caputo, titular de la cartera económica, Guillermo Francos, del Interior, Guillermo Ferraro, de Infraestructura, Mariano Cunha Olivarona, en Defensa, Mario Russo, en Salud, y también participaron del encuentro la vicepresidenta Victoria Villarruel, el vocero Manuel Adorni, el titular del Banco Central Santiago Bausili y el nuevo presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem. Y se encuentra con nosotros, tal como lo prometimos, Carlos Germano, el analista político de Chacra Televisión, porque sin duda alguna hay mucho para decir en esta jornada. Carlos. ¿Cómo te va? ¿Qué Muy decís, bien. Karina? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, un día que vivimos los argentinos muy especial, ¿no? O sea, creo que es un punto de inflexión lo de ayer. Creo que pasaron algunos hechos que la historia argentina, al menos en los últimos 40 años, no se había producido nunca. Primero, que asume como presidente de la nación un verdadero outsider. Un hombre que no viene de la ciencia política, no viene de la política, es un economista totalmente alejado de ese mundo. Y en 2 años logra, creo que lo dijo en algún momento, cuando llegamos a la Cámara de Diputados en el año 2021, nos decía no van a poder hacer nada, habían llegado él y la actual vicepresidenta de la República, Victoria Villarruel, y en 2 años ayer juraron como presidente y vicepresidente de la República. Segundo tema, su discurso lo dio frente a las escalinatas y de cara a la sociedad. Nunca antes en estos 40 años de democracia había pasado, leía hoy, que lo más parecido fue la asunción del primer gobierno de don Hipólito Yrigoyen, que no leyó el discurso, pero sí lo dejó escrito, y dejó el escrito de su discurso y no habló ante el pleno de la Asamblea Legislativa. Acá directamente, una vez que terminó la jura, se enfrentó a la sociedad y le habló a la sociedad. Y el tercer dato creo que corroboró lo que dijo en la campaña electoral. Un ajuste muy fuerte, más fuerte que el Fondo Monetario, dijo en la campaña, y creo que en eso fue coherente el presidente, porque ayer lo planteó con toda claridad. Planteó la dureza en el cual se encuentran los números en la Argentina, la posibilidad de que estemos ya transitando la hiperinflación, que van a venir meses muy duros, con niveles de inflación fuertes, fundamentalmente en enero, diciembre y enero, y creo que habló sin tapujos. ¿Cuál es el desafío que y también dio esperanzas? Parafraseando al cardenal Zamoré allá por el 78 con la casi guerra con Chile por el canal de Beagle, con señor Zamoré recuerdo que dijo hay una luz al final del túnel. Ayer el presidente de la República utilizó la misma frase, o sea que abrió una cuota de esperanza importante para la sociedad. El tema acá es ¿qué nivel de tolerancia
va a tener la sociedad que ayer, en muy buen número, acompañó la asunción presidencial, tanto en la Plaza de los Dos Congresos como en la Plaza de Mayo, planteó y apoyó el ajuste, planteaban y gritaban motosierra. Ahora, la pregunta es, el nivel de tolerancia cuando te llegue a tu metro cuadrado, cuando te empiecen a llegar las facturas de energía, fundamentalmente de luz, ahora que viene el periodo fuerte de calor, las prepagas en salud, cuando te vengan los aumentos en las escuelas privadas para la educación de los chicos, ese nivel de tolerancia me parece que tiene que ir alimentado con empezar a crecer volumen político en el gobierno y que empiecen las primeras señales que da o las primeras medidas se empiecen a ver que tienen un fin, que hay una planificación para mediano y largo plazo, que no hay improvisación. Esto me parece que es de fundamental importancia. ¿Y por qué digo esto? Porque a su vez tenemos la ventaja que tenés un presidente que tiene muy buena comunicación, que tiene muy buen rapport con la sociedad, con la gente, que se puede comunicar. Y esto me parece que es de vital importancia. En la medida que pueda tener un ida y vuelta permanente con la sociedad, esos niveles de tolerancia se pueden engordar. Si eso no pasara, yo te diría, empecemos a mirar la calle y empecemos a mirar fundamentalmente el Parlamento argentino a efectos de si se van a encontrar los consensos necesarios o no para seguir adelante con un plan de ajuste muy fuerte. Ahora, Carlos, vamos ahora a desglosar algunos tramos del discurso de ayer de Milei, no para repetir lo ya visto, sino para detenernos en algunos aspectos. Ayer, luego de ingresar al Congreso de la Nación, lo recibió la Comisión Externa, la Comisión Interna, ingresa y antes de que le tomen juramento, gira y ve de frente al expresidente de la Nación, Mauricio Macri, lo mira fijo y le dice: oh, señor presidente. Hubo una alusión directa. Muchos dicen que en el discurso que ayer Javier Milei realizó frente a la ciudadanía hubo algún, entre comillas, consejo de Mauricio Macri respecto de no guardarse nada respecto de la herencia recibida. Vamos a escuchar un tramito del discurso que es en los primeros minutos, son casi 5 minutos, en el cual hace una suerte de raconto. Pusimos la parte más dura donde habla de que le dejaron, y me parece que no es casual el término que utiliza, plantada una inflación del 15.000%. Javier Milei. Más que inflación, hiperinflación, ¿no? El kirchnerismo, que en sus inicios se jactaba de tener superávit gemelos, esto es, superávit fiscal y externo, hoy nos deja déficit gemelos por 17% del PBI. A su vez, de esos 17 puntos del PBI, 15 corresponden al déficit consolidado entre el Tesoro y el Banco Central. Por lo tanto, no existe solución viable en la que se evite atacar al déficit fiscal. Al mismo tiempo, de esos 15 puntos de déficit fiscal, 5 corresponden al Tesoro Nacional y 10 al Banco Central, por lo que la solución implica, por un lado, un ajuste fiscal en el sector público nacional de 5 puntos del PBI, que a diferencia del pasado, caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado. Por el otro, es necesario limpiar los pasivos remunerados del Banco Central, los cuales son responsables de los 10 puntos
de déficit del mismo. De esta manera se pondría fin a la emisión de dinero y con ello a la única causa de la inflación empíricamente cierta y válida en términos teóricos. Sin embargo, dado que la política monetaria actúa con un rezago que oscila entre 18 a 24 meses, aun cuando hoy dejemos de emitir dinero, seguiremos pagando los costos del desmadre monetario del gobierno saliente. Haber emitido por 20 puntos del PBI como se hizo en el gobierno saliente no es gratis. Lo vamos a pagar en inflación. A su vez, el cepo cambiario, otra herencia de este gobierno, a su vez, el cepo cambiario, otra herencia de este gobierno, no solo constituye una pesadilla social y productiva, porque implica altas tasas de interés, bajo nivel de actividad, escaso nivel de empleo formal y salarios reales miserables que impulsan el aumento de pobres e indigentes, sino que además el sobrante de dinero en la economía hoy es el doble que había en la previa del Rodrigazo. Para tener una idea de lo que eso implica, recordemos que el Rodrigazo multiplicó por 6 veces la tasa de inflación, por lo que un evento similar significaría multiplicar la tasa de inflación por 12 veces, y dado que la misma viene viajando a un ritmo del 300%, podríamos pasar a una tasa anual del 3.600. A su vez, tranquilos que no termina acá, la herencia sigue. A su vez, dada la situación de los pasivos remunerados del Banco Central, la cual es peor que la que había en la previa de la hiperinflación de Alfonsín, en muy poco tiempo se podría cuadruplicar la cantidad de dinero y con ello llevar a la inflación a niveles del 15.000% anual. Esta es la herencia que nos dejan, una inflación plantada del 15.000% anual, la cual vamos a luchar contra uñas y dientes para erradicarla. El kirchnerismo deshilachar de ese gran género. Y sí, y fíjate que acá aparte de un dato político no menor, Argentina desde el 1983 a la fecha, en estos 40 años de democracia que estamos viviendo todos nosotros, tuvo 3 crisis grandes. La de las finales de Alfonsín, el gobierno de la Rúa y esta. Los finales de Alfonsín, el peronismo vino a rescatar y a tratar de superar la crisis que se estaba viviendo, ya que Carlos Menem había sido electo presidente de la República y 6 meses antes Alfonsín cedió su gobierno. En el 2000 pasó exactamente lo mismo. 2 años antes Fernando de la Rúa presenta la renuncia y es el peronismo, en este caso en la figura de Eduardo Duhalde, en un gobierno parlamentario en acuerdo con la Unión Cívica Radical liderada en ese momento por Raúl Alfonsín, terminan el mandato que después se inicia la era del kirchnerismo. Esta es la primera vez en 40 años que el que entrega una situación muy delicada desde el punto de vista económico, te diría, y con tragedias a nivel educativo y con índices de pobreza altísimos, es el peronismo. Esto es, por eso digo que son finales de ciclo que no se dio nunca en estos 40 años. El peronismo pierde una elección, pierde por una diferencia importante en el balotaje por casi 12 puntos, y se produce un hecho totalmente diferente, o sea, que un presidente asuma
plantee la realidad, plantee el ajuste que se va a hacer, que es necesario poder equilibrar todas las cuentas públicas. Me parece que esto es totalmente novedoso y ahí es donde hoy empieza a tomar muchísima importancia el diálogo, que es la esencia central de la política y para poder generar los consensos. Me parece que lo que hay que mirar detenidamente es el Parlamento Nacional y hay que mirar el rol del ministro del Interior. O sea, que el Ministerio del Interior, y esto lo hemos venido repitiendo tanto en Chacra 360 por radio como en Futurar, permanentemente, el Ministerio del Interior vuelve a ocupar el centro de la vida política argentina. O sea, en estos últimos 20 años el ministro del Interior prácticamente era un ministro más. Cuando históricamente en la política, no solamente acá, sino en cualquier lugar del mundo, los ministros del Interior son figuras centrales. ¿Por qué? Porque son los articuladores de la política con los gobernadores, que van a tener un rol muy importante, tanto los que salieron electos como por Juntos por el Cambio como por el peronismo, y diputados y senadores. Porque como venimos diciendo, es un gobierno que indudablemente tiene fallas fuertes con respecto a las mayorías, son el 15% en la Cámara de Diputados y casi el 10% en la Cámara de Senadores. De ahí que es un cambio de paradigma importante, donde hoy la sociedad empieza a asumir que es necesario equilibrar las cuentas, porque de esta manera la decadencia cada día va a ser mayor. Carlos, vamos a ver ahora un tramo del discurso del presidente Milei en el cual reitera una frase que dijo durante toda su campaña. Yo, como una ciudadana de a pie, me sentí absolutamente asombrada de que cuando Javier Milei dijera en un momento no hay, literalmente dijo, no hay alternativa posible al ajuste, y luego dijo, repito, no hay plata. Toda la explanada que estaba acompañando ese discurso avivó y aplaudió cuando el presidente dijo no hay plata. Lo escuchamos y su reflexión. Es más, este número, que parece un disparate, quiero que sepan que implica una inflación del 52% mensual, mientras que hoy mismo ya viaja a un ritmo, de acuerdo a estimaciones privadas, que oscilan entre el 20 y el 40% mensual para los meses entre diciembre y febrero. Esto es, el gobierno saliente nos ha dejado plantada una hiperinflación y es nuestra máxima prioridad hacer todos los esfuerzos posibles para evitar semejante catástrofe que llevaría a la pobreza por encima del 90% y la indigencia por encima del 50%. En consecuencia, no hay solución alternativa al ajuste. Por otra parte, la herencia no termina ahí, ya que los desequilibrios en tarifas son soles equiparables al desastre que dejó el kirchnerismo en el año 2015. En el plano cambiario, la brecha oscila entre el 150 y 200%, niveles también similares a los que teníamos en el Rodrigazo. A su vez, la deuda con importadores supera los 30.000 millones de dólares y las utilidades retenidas a las empresas extranjeras alcanzan los 10.000 millones de dólares. La deuda del Banco Central e YPF suman 25.000 millones de dólares y la deuda del Tesoro pendiente suma unos 35.000 millones de dólares adicionales. Esto es, la bomba en términos de deuda asciende a 100.000 millones de dólares que habrá que sumar a los cerca de 420.000 millones de dólares de deuda ya existente. Naturalmente, a estos problemas hay que sumarle también los vencimientos de deuda de este año, donde los vencimientos de deudas en pesos son equivalentes a 90.000 millones de dólares
y 25.000 millones de dólares en moneda extranjera con organismos multilaterales de crédito. Sin embargo, con mercados financieros cerrados y el acuerdo con el FMI caído por los brutales incumplimientos del gobierno saliente, el rollover de deuda es por demás desafiante aún para el mítico Cíclope. Como si todo esto fuera poco, esto transcurre en una economía que no crece desde el año 2011. Y en línea a lo anterior, el empleo formal en el sector privado se mantiene estancado en 6 millones de puestos de trabajo, llegando a la locura que el mismo es superado en un 33% por el empleo informal. Por ello, no debería sorprender a nadie que los salarios reales se hayan destruido, ubicado en torno a los $300 mensuales, los cuales no solo son 6 veces inferiores a los de la convertibilidad, sino que de haberse mantenido la tendencia de aquellos años, o como lo decían ellos, el maldito neoliberalismo, hoy oscilarían entre 3.000 y 3.500 dólares por mes. Nos han arruinado la vida, nos han hecho caer por 10 veces nuestros salarios. Por lo tanto, tampoco nos debería sorprender que el populismo nos esté dejando 45% de pobres y 10% de indigentes. Luego de dicho cuadro de situación, que a todas luces parece irremontable, debe quedar claro que no hay alternativa posible al ajuste. Tampoco hay lugar a la discusión entre shock y el gradualismo. En primer lugar, porque desde el punto de vista empírico, todos los programas gradualistas terminaron mal, mientras que todos los programas de shock, salvo el de 1959, fueron exitosos. En segundo lugar, porque desde el punto de vista teórico, si un país carece de reputación, como lamentablemente es el caso de Argentina, los empresarios no invertirán hasta que vean el ajuste fiscal, haciendo que el mismo sea recesivo. En tercer lugar, y no por ello menos importante, para hacer gradualismo es necesario que haya financiamiento. Y lamentablemente, tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. No hay lugar, ¿no?, dijo el presidente Milei, al ajuste. No hay posibilidad, no hay otra alternativa más que el ajuste. Muy duro. Muy duro. Por eso digo, por eso te estoy hablando claramente de un cambio de paradigma. El desafío es 2 andaniveles. La dirigencia política está en condiciones de acompañar esto. La dirigencia sindical, que ayer no estuvo presente en el Congreso de la Nación, está en condiciones de acompañar esto. La dirigencia empresarial, que tampoco estuvo, no hubo ningún directivo de la Unión Industrial Argentina, está en condiciones de acompañar esto. Me parece que, por eso hablo del gran desafío que hay de volver a recrear el diálogo en la Argentina. O sea, las entidades agropecuarias van a estar dispuestos a poder dialogar, a poder encontrar consensos. En una primera instancia, los presidentes de las 4 entidades se pronunciaron en la víspera con un mismo tenor. El discurso fue duro, es decir, el anticipo fue duro, lo sabíamos, pero se puso sobre la mesa. Sienten, y así lo manifestaron, que el sector agroindustrial va a estar en el centro de la escena, de acuerdo con lo señalado por el propio Javier Milei, que va a estar en el centro de la escena. Se manifestaron capaces de ser los generadores de las divisas y del trabajo necesario para reactivar la economía de la Argentina, y señalaron: si tuvimos paciencia y esperamos frente a dirigentes nacionales que no nos tenían en cuenta, podemos volver a hacerlo. Eso fue en términos generales lo que la mesa de enlace puntualizó. Es un buen comienzo. Yo veo, hubo algunas respuestas
de algunos dirigentes políticos que la verdad que privilegiaron su ego. Yo escuchaba a Ricardo López Murphy, donde planteaba que tendría que estar hablando en el pleno de la Asamblea Legislativa, lo mismo que Miguel Ángel Pichetto o que Emilio Monzó, digamos que son el Cambia Federal. Me parece que realmente la situación es de una gravedad en el cual hoy creo que la dirigencia política tendría que pegar un salto cualitativo muy importante, porque las reformas que se necesitan van a ser muy duras, va a necesitar mucho esfuerzo, pero fundamentalmente va a haber mucho consenso. En la medida que se puedan encontrar esos consensos de cara a la sociedad, que es al menos lo que está planteando el presidente entrante, yo te diría que ahí los niveles de tolerancia de la sociedad se pueden engordar, se pueden agrandar. Si no, te diría que vamos a pasar momentos muy críticos y de mucha angustia. Nosotros vamos a hacer una pausa ahora, Carlos, pero vamos a anticiparles que en el próximo bloque vamos a estar contando con su análisis y reviviendo el momento en el que Milei crudamente anticipa habrá shock, es decir, las medidas serán de shock. Y por otra parte se refiere a la dirigencia política, así como también a lo que habitualmente llamamos los piquetes o los cortes de calle. También se pronunció al respecto en ese discurso inicial. Y otra cuestión que bien debemos tomar en cuenta antes de hacer esta pausa, es que justamente cuando se dirigió, lo vamos a hablar en un ratito, a la dirigencia política, lo hizo específicamente y sin que queden dudas. Dijo a la dirigencia política, y si lo tuviéramos que transcribir, pondríamos a la dirigencia política argentina 2 puntos, porque hizo la pausa y les envió claramente un mensaje. Pero también vamos a hablar de algunas pastillitas sobre las que Carlos tiene información. ¿Qué pasó con la transmisión de la gala en el Colón, donde Milei se dio un fuerte abrazo con Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, que se pudo ver, descubrimos, en una imagen de la televisión pública, que casualmente estaba tomando el momento en el que ingresaba el vehículo, y ambos hablaron entre sí? ¿Qué dijeron? Después de la pausa. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Volkswagen. Cabezal desgranador Stripper G-Fast Ultra Liviano. Duplica la capacidad de cosecha, reduce a la mitad el consumo de combustible, elimina las pérdidas de cola, deja el rastrojo en pie, facilitando la siembra de segunda. Peines desgranadores de acero de alta resistencia a la abrasión. Bajo peso del cabezal realizado con componentes de fibra de carbono, apto para la cosecha de trigo, cebada, centeno y arroz.
su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con Sede. Carne argentina. Carne sustentable. ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales, permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne argentina. Carne sustentable. Encontrá más información en www.ipcba.com.ar. DirecTV llega a todas partes. A la ciudad, al campo, a la playa, a la montaña. Porque DirecTV está donde estás vos y llega donde nadie llega. Donde estés vas a tener deportes, noticias, series, películas y todos los contenidos que te interesan. En DirecTV no importa si estás lejos. Nosotros siempre vamos a estar junto a vos. Viví DirecTV, estés donde estés. Contratá ahora llamando al 0800-333-4732. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. piersantiplataformas.com.ar. Sembradoras Monumental. Tenemos un modelo a la medida de cada productor. Monumental. Una nueva generación en sembradoras. ¿Buscas un seguro que te la haga fácil? En Experta Seguros te damos descuentos desde el primer día que nos contratás y podés gestionar todo al toque de manera digital. Consulta con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros, un seguro que te la hace fácil, muy fácil. Nuestra yerba de hierbas serranas es un clásico. ¿Y si le agregamos la frescura y sabor a limonado del cedrón? Hierbas serranas con cedrón. Incorpora más sabor a tus mates. Seguinos en Cachamay Oficial. En La Dulce Cooperativa de Seguros somos especialistas en granizo, con más de 100 años de experiencia protegiendo los cultivos de nuestros asociados y brindando un servicio de excelencia en todo momento. Solvencia, nuestra garantía. 0800-222-6060 www.ladulceseguros.com.ar. Matbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
Ya te contamos lo que va a pasar climáticamente hablando en la ciudad de Buenos Aires. Te vamos a contar ahora qué va a pasar con el tiempo en las principales zonas productivas de la Argentina. Agroclima en Chacra TV. Lo primero es acompañarte siempre. Cotiza tu campo en granizo4x4.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero sos vos. En nuestra República Argentina, el comienzo de esta perspectiva continuará con la entrada de vientos del trópico, con máximas muy superiores a lo normal sobre el norte del área agrícola, registros elevados, pero no extremos sobre el centro, registros normales sobre gran parte del oeste y el sur, y marcas inferiores a lo normal sobre la costa atlántica, que recibirá vientos marinos. Paralelamente, se producirá el paso de un frente de tormenta, causando lluvias con una distribución muy irregular. Hacia el final del proceso avanzarán los vientos polares, marcando temperaturas bajo lo normal, atención, en el centro y el sur del área agrícola, con riesgo de heladas localizadas sobre las serranías bonaerenses, mientras el norte observará registros superiores a la media estacional. ¿Qué pasa en el país vecino? Vamos a las perspectivas agrícolas y agroclimáticas para Brasil. Acá la proyección registra temperaturas muy altas, siguiendo la tendencia de la ola de calor en gran parte del territorio, por los vientos del trópico que continúan su entrada en los días precedentes. A la vez, las precipitaciones siguen activándose en forma parcial, produciendo registros variados y dispersos, con focos abundantes sobre el Cerrado y la región sur, pero eso sí, dejando grandes extensiones sin aportes adecuados, mientras el Mato Piba, esta región, recibirá valores algo mayores en las semanas anteriores en su porción occidental, y el este seguirá afectado por sequía. A mediados del proceso se producirá una moderada entrada de vientos del sur, causando un descenso térmico con registro bajo lo normal en el sur, aunque sin riesgo de heladas y valores normales a superiores a lo normal en todo el centro y el norte. Y un foco para estar atentos por encima de lo normal en el límite entre Mato Grosso y Mato Grosso do Sul. Hacia el final de la perspectiva retornarán los vientos del trópico, produciendo temperaturas máximas muy elevadas sobre el centro oeste del Brasil, mientras la mayor parte del resto observará registros menos extremos, gracias a la mejoría en el contenido de humedad de los suelos y la costa atlántica, que en este caso, uno de los lugares más elegidos por el turismo, como son las costas brasileras, tendrán marcas normales debido a la entrada de vientos marinos. Paralelamente, se producirán precipitaciones de frente caliente sin que baje la temperatura. Así empieza diciembre. Continuamos con Carlos Germano, el analista político de Chacra Televisión, conductor de Futurar. Carlos, conversábamos durante la pausa respecto de cuáles fueron, como decían los zócalos, ¿no?, las primeras acciones de Javier Milei, presidente de la Nación, que había dicho que si era necesario gobernaría por decreto. Hay una cuestión de oficio, digamos, que se da en todas las asunciones presidenciales, el nombramiento del gabinete que lo acompaña se hace por decreto. Pero hubo dos decretos fundamentales que se conocieron en el día de hoy. El primero, el de la modificación de la ley de ministerios, y el segundo, una derogación de una ley de la era Macri. De un decreto. De un decreto de la era Macri. Exactamente, que era que no podían ocupar cargos públicos primero y segundo grado de consanguinidad. En este caso se deroga, ya que la hermana del presidente fue nombrada secretaria general de la presidencia, es decir... Con rango de ministro. Claro, el secretario general es el que maneja la agenda, pero fundamentalmente maneja la intimidad del presidente. O sea, es la que maneja la Quinta de Olivos, la que se hace cargo, tiene a cargo todo
el sistema de aviones que la presidencia de la República tiene, digamos, por eso hablo de la intimidad presidencial. El expresidente Alberto Fernández tenía un amigo hacía años que era el doctor Julio Vitovelo, que era el secretario general que lo ocupó durante 4 años. Siempre el secretario general es una figura de extrema confianza de los presidentes. En este caso se tuvo que modificar porque es la hermana y a su vez es uno de los factotum fundamentales de la Libertad Avanza, ¿no? Javier Milei se la presentó a uno de los mandatarios que llegó a la Argentina para presenciar su asunción como, se lo dijo en inglés, este es el verdadero jefe. Así le presentó... Y no cualquier mandatario. No, claro, al titular del gobierno ucraniano, claro. Exactamente. Que fue la figura, digamos, Sin todas dudas. son importantes, pero lo de Ucrania creo que... Todas las miradas estuvieron puestas Sí, pero allí. ¿sabes qué? También me parece que ahí también hay otro cambio drástico. Claro, el eje era Ucrania o Rusia. En política exterior. Hay que recordar que el presidente saliente en su momento, previo al estallido de la guerra, planteó en Rusia, en su viaje que después fue a Beijing, él dice que quiere ofrecer que Argentina sea la puerta de entrada de Rusia a la América del Sur. Y en este caso hay un cambio, te diría, de 180 grados en la inserción de Argentina en el mundo. Yo le voy a pedir al señor director, no estaba previsto, pero le voy a pedir a Nahuel Reina, que siempre nos da los gustos a los conductores, si podemos adelantar la siguiente nota, porque necesitamos que entre antes de que finalice esta edición de noticias, que es aquella en la cual el presidente de la Nación, Javier Milei, dice que en el corto plazo la situación empeorará, pero también habla de la casta, entre comillas, pero ya en otros términos. Lo va a analizar Carlos, pero lo escuchamos. Vamos a tomar todas las decisiones necesarias para arreglar el problema que causaron 100 años de despilfarro de la clase política, aun cuando al principio sea duro. Sabemos que de corto plazo la situación empeorará, pero luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo, habiendo creado las bases de un crecimiento sólido y sostenible en el tiempo. También sabemos que no todo está perdido. Los desafíos que tenemos son enormes, pero también lo es nuestra capacidad para superarlos. No va a ser fácil, 100 años de fracaso no se deshacen en un día, pero un día empieza y hoy es ese día. Hoy empezamos a desandar el camino de la decadencia y comenzamos a transitar el camino de la prosperidad. Tenemos todos para ser el país que siempre soñamos. Tenemos los recursos, tenemos la gente, tenemos la creatividad y mucho más importante, tenemos la resiliencia para salir adelante. Hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad, esas ideas que se resumen en la definición del liberalismo de nuestro máximo prócer de las ideas de la libertad, el profesor Alberto Venegas Lynch, hijo, que dice: el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. El que corta no cobra. Bueno, contundente, ¿no? Yo creo que este es el eje central que hay que empezar a observar. ¿Cómo va a ser la relación con la dirigencia política? Fíjate que el presidente, desde que entra en la segunda vuelta, ese 22 de octubre, él empieza a modificar su discurso. Y él habla ahí de tabula rasa. Es previo al acuerdo que hace con Mauricio Macri y Patricia Bullrich.
Y a su vez agrega, que lo dice en el discurso, que se pueden incorporar, que él no va a preguntar de dónde vienen y no va a hablar del pasado. Lo importante acá es el futuro. Este me parece que es un dato muy importante con respecto al kirchnerismo. El kirchnerismo siempre habló y sigue hablando de pasado. Siempre le costó al kirchnerismo hablar de futuro. El presidente Milei dice, yo no pregunto, vengan a aportar ideas sobre, obviamente, una columna clara, central, ideológica, que es lo que quiere hacer con su gobierno, pero siempre mirando el futuro. Y también un mensaje a los movimientos sociales. O sea, con respecto a los movimientos sociales dijo, y creo que también lo dijo, en el único lugar que no se va a cerrar el tema de ingresos es en el ministerio que maneja Sandra Petrovelo. O sea, ahora eso sí, dijo, el que las hace y las paga en el sentido de no se puede estar cortando permanentemente. Creo que este es el gran desafío y lo vamos a estar viendo en el corto plazo. El día 20, te diría, se espera una manifestación importante. En 10 segundos, ¿por qué razón no pudimos ver la Gala del Colón? Yo creo que ese fue uno de los grandes errores de todo lo que pasó en el día de ayer. Eso era una caricia al alma, una sociedad que podía estar mirando un espectáculo artístico, la presencia de un ídolo importante del tango argentino como es el Negro Lavie cantando Balada para un loco y con todo lo que significa esa canción. Y era, digamos, realmente era un momento de mucha alegría, de sana alegría, por eso digo una caricia al alma que creo que la sociedad se lo merecía y que la verdad que no se entiende bien por qué las autoridades que organizaron todo el evento que salió realmente perfecto ayer, privaron de eso a grandes sectores de la sociedad argentina. Carlos Germano, analista político de Chacra Televisión, este miércoles, como siempre, estará conversando con nosotros y el día jueves estará aquí a partir de las 21 en lo que es Futurar, con el análisis ya mucho más detallado. El día jueves y, por supuesto, el sábado en Chacra 360. Gracias, Carlos. No, muchísimas gracias a vos. A ustedes gracias. Nos reencontramos, como siempre, en el servicio de noticias. Usted después viene con Antonella un ratito, ¿no? Sí, después estamos con Antonella. Muy bien, gracias. Hasta cualquier instante. Delante de todo lo que ves está Correo Argentino, haciendo posible que lo que necesitas llegue a cada rincón del país, cuidándote en cada etapa de tu vida, acercándote programas de salud, llevando adelante la educación y la igualdad, promoviendo la sustentabilidad con energía y también asegurando nuestra identidad y nuestros derechos. Estamos manteniendo las tradiciones, construyendo nación y desafiando distancias. Correo Argentino, delante de todo. El correo de bandera de todos los argentinos y argentinas.